de derecha extrema o de derecha populista como Vox, hasta un gobierno de izquierda extrema o de izquierda populista como Podemos. Yo creo que la Constitución ampara esos dos extremos y, por supuesto, todo lo que hay en medio. Entonces, la conclusión de mi intervención es que es imposible ponerse de acuerdo en este tema, porque el debate sobre la Constitución, sobre la utilidad o la inutilidad de la Constitución, no es jurídico, no es político, es un debate filosófico. Y así como en un debate político, si el debate fuera político nos podríamos poner de acuerdo. Si yo pienso que el tipo máximo del IRPF ha de ser el 48 y otro cree que ha de ser el 52, nos podemos poner de acuerdo en el término medio que sería el 50. Pero cuando el debate es filosófico no hay terreno común sobre el que debatir. Y hay una parte de los españoles que habla de medios y otra que habla de fines. Y por eso es imposible ponernos de acuerdo. Respecto a si la Constitución es útil o inútil, yo ya he dado mi opinión, pero en realidad... ¿Haya minorías o mayorías en el Parlamento? Me refiero, cada vez vamos más hacia una política de minorías. En tu visión, reformarla es un problema filosófico que no depende de la fragmentación del Parlamento. No, hombre, no, por supuesto. Hablo del consenso. Sí, no, por supuesto que depende del peso político, evidentemente. Yo lo que creo es que, como es una herramienta, si los grupos políticos que ahora mismo mandan en España, que ahora mismo son pues, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Ferreras, Jaume Roures, si esa gente cree que la Constitución es útil a sus fines, la Constitución no será reformada. Si esa gente cree que la Constitución no es útil a sus fines y tiene la fuerza para reformarla, la reformarán. Es un punto de vista muy realista, quizá nihilista o deprimente, pero es lo que hay. Cayetana, ¿cómo ves la situación de la Constitución y cumple los fines de los interesados actualmente? Bueno, buenos días otra vez a todos y nada, estoy encantada de compartir esta mesa con Guillermo y con Cristian. Y bueno, yo intuía que Cristian iba a ser más profundo y más filosófico, y incluso pensé que iba a ser una de sus listas, sus maravillosas listas. Es el gran periodista de las listas, que es de las personas que ordenan su pensamiento, con lo cual nos facilitan a los demás enormemente la tarea. Y así que decidí no meterme en asuntos jurídicos, sino ir a otra parte de esta cuestión. Pues la pregunta de si sirve o no, yo digo, bueno, ¿a quiénes no les sirve la Constitución hoy en día? Le doy la vuelta a la pregunta, ¿no? Y creo que básicamente a una colección de malcriados, puritanos ahora, mojigatas, sectarios y reaccionarios, por resumir un poco burdamente la cuestión, ¿no? Es decir, niños viejos, ¿no? La dan por vieja los viejos. Niños viejos, además, porque son como menores de edad en su actitud. Vale. Entonces, este es el resumen. A mí sí me sirve la Constitución, con sus defectos, como todas las constituciones, pero creo que resuelve, y ahora estoy leyendo el último libro de John Eliot, que es un libro provocador y complicado, porque se llama Escoceses y Catalanes, Unión y División. Él lo quería titular Naciones sin Estado, y sus amigos le dijimos, no se te ocurra hacer una cosa así. Pero, en fin, escoceses y catalanes, y hace una historia, es un recuento de todos los últimos 900 años de la historia de España, de Cataluña dentro de España, y al final llegas a un momento sublime, después de todas esos enormes avatares y dificultades, que efectivamente es el año 78, que consigue resolver uno de los grandísimos problemas de la historia española, que coincide con el gran problema de la modernidad, que coincide con los discursos que hizo Libres Iguales en sus inicios, que es cómo hacer que vivamos juntos los distintos, con distintas lenguas unos, con distintas sensibilidades otros, con distintas ideologías, izquierdas, derechas, monárquicos, republicanos, castellanos, catalanes, todas estas cosas que hemos dicho muchas veces. Pues eso es nuestra Constitución. No es, por supuesto, una Constitución de un país perfectamente unitario, la defensa del liberalismo y el individuo por encima de todo. Tiene derechos históricos, que es un anacronismo, tiene... En fin, es verdad, las autonomías que tienen sus dificultades y hay un derecho al reconocimiento a la autonomía. No es perfectamente la de los ciudadanos libres e iguales, pero se le parece muchísimo, ¿no? Es en el fondo la verdadera Constitución del diálogo. Ahora que se habla tanto del diálogo, la distensión, las terceras vías, eso es la Constitución, lo que en su día llamamos la paz civil española, y por tanto yo la voy a defender por encima de todo ese colectivo de gente
que ahora pasaré a, digamos, a describir un poco más en detalle, ¿no? Básicamente lo que está en juego ahora, creo, en España y también en Europa, en esto una vez más no somos distintos los españoles, es el concepto del ciudadano, es decir, el individuo como eje central de la política, es decir, el fruto más maravilloso de la Ilustración, el individuo con su razón, con el razonamiento y su responsabilidad, lo que nosotros llamamos ciudadanos libres e iguales y que nuestra Constitución imperfectamente, pero sí consagra y consolida por encima de las ideas de las taifas y los colectivos, ¿no? Han vuelto las políticas identitarias, las políticas de identidad, las políticas colectivistas, contra los fundamentos de la razón y de la responsabilidad, de la Ilustración y del individuo. Y las minorías se están convirtiendo, a veces minorías muy grandes, casi mayoritarias, el feminismo, hablaré luego, se están convirtiendo en tiranías a costa de la primera minoría y la más importante, que es el individuo. Eso es lo que está sucediendo en muchas partes de Europa, en Estados Unidos también, en el mundo occidental, en el resto del mundo, desde luego, pero aquí está pasando cuando habíamos hecho un gran avance y está pasando en España de manera muy, muy concreta. En algunos países de Europa está pasando por el lado de la derecha, la ultraderecha, los nacionalismos estatales contra la libertad individual, contra el individuo, pero en España pasa por el lado de la izquierda y su vinculación íntima con el nacionalismo, ¿no? Esta vinculación íntima tampoco es casualidad, digamos. Decía Cristian este asunto de no hay una contradicción entre nacionalismo e izquierda por los fines, hay una coincidencia porque ellos solamente buscan el fin, pero es que hay otra coincidencia muy importante que es en el tema de las políticas identitarias. La historia empieza en los años 70, es conocida, la izquierda sustituye al sujeto revolucionario que es el obrero, porque lo que pasa con el mundo soviético, el colapso del mundo soviético, el precolapso, Archipiélago Gulag y su publicación, se ven los horrores del estalinismo, etc., sustituye el sujeto revolucionario, en lugar de buscar la igualdad, pasa a priorizar las identidades. Entonces, en lugar del obrero, pues pasamos a las mujeres, los gays, las minorías étnicas, las minorías culturales, las minorías religiosas, ese pasa a ser su sujeto revolucionario, ¿no? Y esa tendencia y degeneración de la izquierda que aparca la igualdad y prioriza la identidad, encuentra en el nacionalismo un objeto fetiche perfecto. Y el caso español es de libro, ¿no? La izquierda del nacionalismo, además añadida aquí nuestra historia, la guerra civil, la dictadura, etc., encuentra una alianza absolutamente perfecta en el punto de las políticas identitarias. Y ahí está esa alianza que estamos viendo, hemos visto a lo largo de las décadas de democracia en España, una alianza política, una alianza técnica, una alianza moral, que en el caso del Partido Socialista de Cataluña, digamos a niveles de una obscena implicación, pero es que ahora todo eso lo estamos viendo ya a otro nivel, es decir, ya tenemos un gobierno investido por esos pequeños grupúsculos, es decir, la izquierda ya no es capaz de dirigirse, tan identitarista es que ya no es capaz de tener un discurso nacional a todos los ciudadanos libres e iguales, a la comunidad política entera, sino lo que hace es una agregación de discursos de grupúsculos, como si fuera un collar de perlas, de bolitas, vas sumando para intentar tener un discurso, una política, para poder gobernar, para poder mandar, sumas grupitos, no te puedes dirigir al grupo entero. Y en el caso de Sánchez es ya plásticamente así, es decir, está ejecutivamente es así. Él gobierna con 80 escaños, que no es nada, gracias al apoyo de grupitos étnicos, o sea, de pequeños colectivos identitarios, el catalán, el vasco, el proetarra, o sea, pequeños grupos que se van sumando a su alianza, ¿no? Bueno, y a todos estos no les sirve la Constitución. Y no les sirve en tres frentes. Ahora empezamos con el 1, 2, 3. Me decía alguien aquí que le encanta cuando hacemos lo del 1, 2, 3. Bueno, tres frentes. Esto me ayuda también a mí a ordenar, como las listas de Cristian. Bueno, a los primeros, los que no les sirve la Constitución, evidentemente, es al nacionalismo, es decir, al identitarismo étnico, el etnicismo que ya en boca de su nuevo, bueno, encarnado en su nuevo presidente, es el racismo ya descubierto, impúdico. Pujol también era un racista, a lo largo del nacionalismo en sí mismo es xenófobo. El
nacionalismo catalán, su principal problema era no querer vivir con el resto de los españoles, un desprecio al resto de los españoles. Ahora tiene la ventaja el señor Torra de que lo dice públicamente, o lo ha escrito incluso públicamente, y esto de borrar los tweets solo se le permite a los de Radio y Televisión Española. Este señor no ha podido borrar sus textos. Y ahí están, ¿no? Los españoles, ya conocemos la frase célebre, somos bestias con forma humana, tenemos una tara en el ADN. Bueno, todo esto lo asumimos con mucha naturalidad el resto de los españoles, incluso en Cataluña, pero es que es una frase que creo que en una democracia consolidada en cualquier país del mundo sería motivo de expulsión de la vida pública de cualquier concejal de pueblo. Vale. Pues este individuo, que forma parte, insisto, de una larga tradición xenófoba e identitarista, en el peor sentido reaccionario y ultra, pues no solamente tiene estas ideas, sino él pretende seguir llevándolas a la práctica, a ejecutarlas en el plano político, es decir, él con su raca-raca de la autodeterminación, que básicamente es la consagración de esas políticas identitarias. Bien, como siempre, el problema no es tanto lo que hagan ellos, sino lo que hacemos los demás, los, entre comillas, buenos. Y ahí viene una vez más el problema, el gran problema, está Leguina por ahí, que podrá ilustrarnos mucho mejor, pero el gran problema español, su hecho diferencial, que si es que existe, que es el Partido Socialista Obrero Español. La idea, la reunión del otro día de Sánchez recibiendo a este individuo en la Moncloa es una ofensa profunda a cualquier demócrata. O sea, él recibe a un individuo que aparece con un lazo amarillo, que lo que está diciendo ese lazo amarillo es que España es una dictadura. Está legitimando a un individuo que opina que España es una dictadura, y no solamente lo legitima, sino que además de esa reunión salen algunos anuncios que, como suele ocurrir, luego nunca serán ejecutados en su plena extensión, pero oiga, España es una nación de naciones, le soltó Sánchez, bilateralidad, que eso es magnífico, eso es uno de los grandes objetivos del separatismo, la legitimación también de su discurso contra el Estado. O sea, fijaros en todas las recientes crónicas sobre lo que ha dicho el PSOE, piensa el gobierno, piensan sus ministras, siempre está ahí, el Estado no tendría que haber aplicado el 155, qué mal se portaron los policías el día 1 de octubre, una deslegitimación de la defensa del Estado, defensa limpia del Estado, en el legítimo uso de la violencia para intentar preservar las libertades de todos, pues eso el propio Estado es quien lo deslegitima de una manera absolutamente suicida, en mi opinión, y desde luego inmoral, ¿no? Bueno, el subsuelo de la inmoralidad, como siempre lo alcanza el señor Iceta, que es la encarnación de toda esta fusión de identitarismos, etnicismos, cuando dice aquella frase el otro día de que los CDR, esos comités, esos escuadrones que tiene el separatismo, fueron casi tan beligerantes con el diálogo como Inés Arrimadas, ¿no? Eso es llevar la equidistancia a un plano realmente de... Yo creo que habría que dejar de hablar de equidistancia, porque equidistancia hay casi un punto moral en la equidistancia, ¿no? La gente es claramente en el otro campo. Bueno, ese es un frente. Segundo frente de las políticas identitarias que están ahora atacando la Constitución y sus ideas, atacando nuestro sistema constitucional de convivencia, es el de la identidad de género, ¿no? Bueno, al feminismo radical, incluso a este gobierno, no le sirve tampoco la Constitución, ni la transición, veré luego, porque consideran, bueno, que ese sistema constitucional en el fondo es fruto de un patriarcado. Aquí tengo un texto maravilloso que es la Red Feminista de Derecho Constitucional, que yo creo que inspira a Carmen Calvo en su redacción, explica que la Constitución en el fondo está hecha por unos machos y para oprimir a las mujeres, y por tanto hay que cambiarla, empezando por decir esto de que españoles y españolas, que puede parecer una gracia, ¿no? Han dicho que habría que cambiar el sujeto para que seamos españolas y españolas, porque españoles no abarcaba a las españolas. Se ve que durante estos 40 años las españolas hemos estado maltratadas y al margen de la Constitución. Bueno, eso que puede parecer una gracia no lo es tanto, porque también contribuye a lo que hace el nacionalismo, que es a la ruptura de la comunidad política en pedacitos y en trocitos. Es el colectivismo, es decir, la ruptura, una vez más, la imposición de bloques dentro de los cuales se insertan los individuos. El individuo no se le ve como tal, no se le valora como tal, no se le juzga como tal, sino como parte de un bloque, la ruptura en bloques. Y aquí la comunidad política se divide en dos, que es una de hombres y otra de mujeres, dos bloques. Y esto puede parecer una exageración que lo estoy diciendo, pero eso empieza a ser así ya en términos legales. La ley de violencia de género, por ejemplo, establece dos tipos de penas distintas en función del sexo. Si uno es hombre, tiene mayores penas que si uno es mujer, es decir, el concepto básico de derecho, de justicia, de que todos los individuos somos iguales ante la ley,
resulta que ya no en España a través de la Ley de Violencia de Género, y el proceso de erosión de la igualdad da un salto cualitativo más cuando ya se pone, digamos, en tela de juicio la propia justicia, ¿no? Ya habéis visto nuevas presiones a la justicia, se habla directamente de que hay que legislar según ¿cómo es la expresión? El ambiente social, ¿no? Hay que legislar según el ambiente social, y la pregunta evidente, después del ambiente social, es ¿y quién decreta qué es el ambiente social? Si son los retweets que uno tiene, si son las manifestaciones callejeras, si es el share de la televisión o si es el propio poder fáctico, es decir, el propio gobierno quien lo establece. Eso es el fin del Estado de Derecho, el fin del Estado civilizado, el fin de los principios básicos que permitieron a Europa y al mundo occidental avanzar, ¿no? Es básicamente la ley de la selva, la ley del más fuerte. Es un ejemplo máximo del populismo, ¿no? Y luego viene un añadido sobre eso, algo que hablaban Victoria y Arcadi esta mañana también. En eso, tergiversación, se produce una tergiversación terrible sobre la imagen del hombre y también sobre la imagen de la mujer. O sea, el hombre hoy en día se presenta como un agresor y violador en potencia, prácticamente todos los hombres agresores en potencia. Las mujeres aparecen como un colectivo de víctimas que nacen víctimas y que viven en un estado patriarcal, deberían estar en el estado perpetuo de terror al salir a la calle, por lo que le puede hacer cualquier hombre. Y pasa una cosa añadida, que las mujeres, en el fondo, se les hurta de lo más importante que tiene cualquier individuo, que es su responsabilidad sobre sus actos y sobre sus hechos. Es decir, se les mete en un colectivo de víctimas y la víctima siempre tiene razón, como todo el mundo sabe, y con lo cual está blindada de su responsabilidad, y el hombre, en cambio, sometido y sujeto, digamos, a una sospecha permanente que ahora, con esta reforma legal que se pretende del sí es no, no es sí, o el sí es, no sé, tiene que ser un sí, sí, sí para que sea, pues eso ya lo lleva a un extremo de locura, ¿no? Y eso es una involución también respecto a la transición de la que hablaban Arcadi y Victoria, ¿no? Es una vuelta es curioso que la misma gente de izquierdas, que era la que alentaba la libertad sexual, la que lo movilizaba, ahora se ha convertido en la carpetobetonia, mojigata, puritana, victoriana, castradora de la nueva época, y que tenga que ser, bueno, los liberales, un sector de la derecha, quien diga, oiga, poner límites a este proceso, ¿no? Entonces han pasado del cordón sanitario al cinturón de castidad de una manera verdaderamente asombrosa, ¿no? Con un clima de casa de brujos ahora. Vamos a la casa de brujos, que son todos los hombres. Tercer frente, no me voy a extender, aunque creáis lo contrario. Tercer bloque identitario que se nos quiere imponer, y también proceso de erosión y destrucción de nuestro modelo constitucional, es el de las identidades, digamos, ideológicas. El guerra civilismo, básicamente. Una vez más, pretenden dividir a España, ya la tenemos dividida en territorios étnicos, la tenemos dividida entre hombres y mujeres, y ahora entre rojos y azules, ¿no? Fascistas y demócratas. Los fascistas, los aquí presentes en general, los demócratas, los demás. Bueno, ahora ya anunciaron una comisión de la verdad, ¿no? Una comisión de la verdad que la van a dirigir ellos, y ellos van a establecer la verdad sobre nosotros, que es un poco lo que, en fin, siempre han intentado. De hecho, fijaros que en la reunión, y esto está muy vinculado, esto no es inocente, no es solamente todo este tema de sacar a Franco del Valle de los Caídos, todo esto es una operación política muy grande detrás, como siempre envuelta en una especie de celofán moral, el derecho a las víctimas, a sus muertos y todas estas cosas, ¿no? Eso, nadie cuestiona el derecho de los familiares de los muertos a enterrar a los suyos. Esto es una operación que va mucho más allá y que pretende, a través de digamos, sacar los huesitos de Franco del Valle de los Caídos, como si fuera una prioridad nacional, digamos, impugnar todo el sistema constitucional y la transición, ¿no? De varias maneras. O sea, objetivo 1, dividir una vez más entre rojos y azules, y luego impugnar la transición, sistema constitucional y la corona, ¿no? El otro día salieron los de Podemos, siempre con el PSOE detrás, diciendo que hay que quitar los títulos concedidos por Franco. Bien, uno diría, vale, pues que quiten los títulos. Soy marquesa, pero no de los de Franco. Hay que quitar los títulos que concedió Franco. Y yo, bueno, vale, bien, los que concedió Franco. Claro, pero ¿cuál es el título más importante que concedió Franco en el año 69? El de don Juan Carlos, sucesor de Franco a título de rey.
Entonces, si tú dices, vale, venga, vamos a ir todos unidos de la manita a quitar los títulos que dio Franco, pues el siguiente título que vamos a tener que quitar es el rey Juan Carlos. ¿Y por qué nos interesa quitar el título del rey Juan Carlos? Porque le quitamos el título a Felipe, y si le quitamos el título a Felipe, nos cargamos la cúspide de nuestro sistema constitucional. Con lo cual, esto digamos, inocente tiene muy poco, ¿no? Y crear ni siquiera una república. Ellos hablan de república, son falsos republicanos, no son republicanos, no defienden la libertad, no defienden la igualdad y desde luego no defienden la fraternidad, son lo contrario, es crear una especie de engendro confederal probablemente con gente enfrentada, ¿no? Con lo cual, esos son los tres ejes de las nuevas políticas identitarias que rompen el concepto de ciudadanía, y todo esto se hace liquidando una cosa muy importante, capital también de nuestro modelo intelectual y filosófico, que es la libertad de opinión. Porque más allá de la confrontación, lo que de verdad les interesa y buscan e imponen es la censura. Cuando tú creas estos bloques, tú callas a los demás, ¿no? Una versión histérica de la corrección política. Es decir, el que se opone al traslado de Franco, porque en el fondo el Valle de los Caídos no es un monumento al dictador, sino que es un monumento a Franco, es una especie de parque temático de la dictadura, es un lugar sombrío donde van los turistas a hacer fotos. Fijaros lo que era el horror que era España hace 40 años, mirar lo maravillosa que soy, eso es en verdad el Valle de los Caídos. Quien se opone al traslado pues es inmediatamente tachado de fascista, ¿no? El que se opone al feminismo radical de hoy, divisor, es tachado de machista, o en caso de las mujeres nos llaman medias mujeres o malas mujeres o cómplices de los machos alfas represores, y al que se oponga al diálogo, palabra maravillosa, es decir, las concesiones al nacionalismo, es inmediatamente tachado de autoritario y también de centralista. Y todo esto redunda, y ya me voy a callar para poder seguir hablando, en una cosa muy importante. Los tres ejes, el machista, el autoritario centralista y el del fascista, Iván Franco, mujeres, etcétera, es la idea de una España que en el fondo no hizo una transición a la democracia. Es decir, es una España que se sigue pareciendo, eso es lo que ellos transmiten, es una España que se sigue pareciendo un poco a la de los años 50, ¿no? Es una dictadura encubierta, ese es el lazo amarillo, España dictadura, ¿no? España es una dictadura encubierta, no hizo una transición de verdad, su constitución en el fondo es fallida, es una constitución falsa que hay que cargarse. No ha habido una evolución española, es decir, niegan lo más importante que ha ocurrido en la historia española de verdad, en términos de bienestar, de prosperidad, de apertura, de libertades, que son estos 40 años. Hay un libro que hemos comentado alguna vez, el libro de Pinker, este maravilloso, que es el último libro que se llama La Ilustración ahora, en defensa de la razón, el progreso, el humanismo y las ciencias, y habla de los progresófobos, ¿no? Los progresistas dicen que son los progresófobos, ¿no? En el fondo detestan el progreso, ¿no? Eso les une mucho al nacionalismo radical, son lo mismo, ¿no? Siempre mirando hacia atrás, es lo reaccionario, y son incapaces de decir España no está condenada al fracaso, no ha vuelto a fracasar. Lo que hacen es cultivar una nueva leyenda negra sobre lo español que no se corresponde a la realidad y que nosotros, con la Constitución como bandera, creo, recordando el extraordinario momento de reconciliación que fue la transición, tenemos que volver a enarbolar, y de dos formas, con movilización máxima, eso es muy difícil hoy en día porque hay una gran desmovilización española, con reagrupación política, partidos políticos, asociaciones, grupos, gentes del espacio de la razón, ya ni siquiera es del centro-derecha, es un espacio racional que se tiene que reagrupar y colaborar juntos. Y con lo último, una cosa muy importante creo es defender a ultranza el derecho a ofender y a ser ofendido. Es decir, toda esta censura que se busca es partiendo de la base de que no se puede ofender a los demás, ¿no? Nacionalista no le puedes ofender en su sensibilidad, a las feministas, a la mujer no se le puede ofender, a las víctimas del franquismo, no. El derecho, o sea, sin derecho a ofender no hay un derecho a pensar, eso es la libertad y eso es el individuo y eso es lo que creo que tenemos que volver a poner en valor. Gracias.
Antes de dar paso a un debate con el público, yo sí quería lanzaros una cuestión. Has planteado tú, Cayetana, los dos temas que parece que el gobierno de Pedro Sánchez va a usar como espita para intentar lograr una reforma de la Constitución, que uno es el tema catalán y el otro va a ser la cuestión feminista. En el tema de Cataluña, que los dos conocéis de primera mano, lo mismo que Arcadi o Ana Grau, por ejemplo, y lo habéis sufrido, ¿ese encaje dentro de la Constitución, en los términos que quieren o en otros, va a servir como posible solución para que haya una disminución de los independentistas, bien sea un encaje como nación o con una serie de prebendas de turno? Cristian. A mí lo que me llama la atención es la imagen que tiene el Partido Socialista de partido tolerante, comprensivo, o comprende la diversidad española. Para mí la actitud del PSOE, por ejemplo, el otro día cuando se reunieron Pedro Sánchez y Quim Torra, hubo un detalle muy significativo, que fue que después de la reunión Pedro Sánchez tuiteó, no sé, una declaración de esas totalmente vacías de contenido en catalán. Ese es el típico gesto que hace alguien, que haría alguien con un batus, con alguien, con un indígena al que no sé, imita su gesto folclórico para darle gusto, ¿no? En plan, fíjate que también, es lo que hizo Trudeau cuando fue a la India y se vistió con un traje típico indio, que luego resultó que era un traje femenino y que solo se ponen las mujeres en las bodas, ¿no? Es el típico gesto que se hace como para contentar al indígena, con lo cual, para mí lo que hay lo que subyacen muchas cosas, pero una de las que subyace en la actitud del PSOE frente al nacionalismo es un racismo, ¿no? En plan, esta gente, tienen sus rarezas, pero es parte de su folclore, ¿no? Es como si los catalanes fuéramos, no sé, marcianos, ¿no? Y tuvieran que darnos gusto. Y entonces, cuando se plantea una reforma de la Constitución para adecuarla a los gustos del nacionalismo catalán, pues no es muy diferente de lo que haríamos si tuviéramos que incluir en la Constitución las costumbres del Repusi. Pues ahora vamos a permitir que esta gente, pues yo qué sé, se reúna una vez al año y hagan sus danzas rituales y tal, y no vamos a darles pues parte del presupuesto público para que puedan desarrollar su folclore y tal. Es un pensamiento abiertamente racista, no es algo que no se le permite a Ciudadanos. Si Ciudadanos, por ejemplo, hubiera dado un golpe de Estado, como lo ha dado el nacionalismo catalán, o hubiera dicho que los gallegos son seres con taras en el ADN, o hubiera hecho alguna de las cosas que ha hecho el nacionalismo catalán en Cataluña, hubiera controlado los medios de comunicación, en fin, hubiera hecho algo, una mínima parte de lo que ha hecho el nacionalismo catalán, los estarían poniendo de fascistas para arriba, ¿no? Pero como lo ha hecho el nacionalismo catalán, se considera como parte del folclore, ¿no? Estos salvajes, el fondo de lo que subyace es esta gente peculiar, ¿no? Son diferentes a nosotros y, pues que vayan haciendo, vamos a encajarlos en la Constitución. Esa es para mí la gran hipocresía del PSOE, ¿no? Que vendiendo una imagen de comprensión, lo que está transmitiendo en realidad es un gran racismo, ¿no? A los catalanes hay que juzgarlos tan duramente como se juzga a los ciudadanos, independientemente de que sea injusto el juicio que el PSOE hace de Ciudadanos. Pero hay que juzgarlos tan duramente como se juzga a Ciudadanos. Y a partir de ahí ya veremos lo que ocurre. Cayetana. ¿No? ¿Se escucha, Cayetana? Sí. ¿Ahora sí? ¿Se oye o no? A ver. Sí, ese sí. Sí. Y el tuyo está. Vaya. A ver, decía pues Cristian, he pegado un rollo interesante, ¿eh? Lo voy a resumir, a ver. Lo voy a resumir para matizar o para matizar un poco. Decía Cristian, que hay un cierto racismo en el PSOE en su manera de tratar al nacionalismo catalán como una cosa, como si fuera una tribu indígena al que hay que, en el fondo, proteger, una cosa de protección, ¿no? A mí lo que yo creo que les tratan como menores de edad y entonces les consienten todo, ¿no? Como se trata hoy en día a los menores de edad, al niño, que toca las narices permanentemente y se le consiente absolutamente todo. A mí lo que me preocupa es cómo tratan al no nacionalista. Fijaros, ha desaparecido del mapa el no nacionalista, que durante 6 meses había salido del armario. Por fin, desde la manifestación maravillosa del 8 de octubre, le había costado salir, y le había costado salir al resto de los españoles en defensa de sus compatriotas en Cataluña, desde luego, nos había costado muchísimo salir. De hecho, Libres Iguales se montó
Se creó para movilizar al conjunto de los españoles y sí que costó que unos señores decidieran unilateralmente declarar la república, romper un país, 6.000 empresas salir para que por fin alguien se movilizara, ¿no? Pero ese no nacionalista ha sido, en mi opinión, siguiendo lo que decía Cristian, pero un poco matizado de otra manera, la gran víctima del desamparo, abandono, racismo, podemos decir, y desde luego anticatalanismo español. Ese no nacionalista catalán es un pobre ser, es decir, son mujeres y hombres, ciudadanos, en fin, que tienen sus responsabilidades como todo. Uno podría decir, tendrían que haber salido antes, se tendrían que haber movilizado más. Algunos sí lo hicieron, algunos escribieron, algunos denunciaron en el año 79, en el año 80. Federico Jiménez Santos en el 79, Félix de Azuda en el 80, Alberto Baidella, cuya hija está por aquí, por cierto, heroicamente desde el año 80-81, cuando hubo presidente, Arcadi en el año 95 contra Cataluña. Hubo gente que denunció. El resto de España, silencio absoluto sobre ellos, desamparo político. Y hoy lo que está pasando, eso fue anticatalanismo. Eso sí fue anticatalanismo del radical y del peor. Y hoy vuelve a ocurrir eso. Lo más grave que ha pasado, en mi opinión, y está pasando en los últimos meses, es precisamente que esa gente que por fin había salido, ahora vuelve a estar en el silencio, en el desamparo y en la desmovilización. Y con el gobierno, una vez más, haciendo... Esto es maravilloso, mirad. Ahora el gobierno hay que hacer una política de distensión y diálogo, como si fuera nueva. Todos los analistas en las tertulias en la televisión, que yo tengo la suerte de acudir a alguna de ellas, la nueva política que por fin se aplica en España es la del diálogo y la distensión. Y yo me pregunto, ¿cuándo se ha aplicado una distinta a la del diálogo, la distensión, el apaciguamiento en España? Pero realmente nunca. O sea, no lo hizo Felipe González, que aceptó, digamos, en el fondo, Banca Catalana, lo aparcó y convirtió a Pujol en su gran socio y aliado, como cuenta Cebrián en sus memorias, que lo cuenta explícitamente. Tuvo una reunión con Pujol se había enfadado muchísimo porque el diario El País empezó a publicar crónicas sobre Banca Catalana y la corrupción suya, y El País decidió dejar de publicar. Es decir, el establishment español, los guardianes del sistema democrático español, el país con la Constitución y toda esta historia, aceptaron y entregaron el territorio ese a Jordi Pujol. Lo hizo José María Aznar también con las famosas sentencias lingüísticas no recurridas. Es verdad. Aznar fue heroico en el País Vasco, movilizó a la gente, la ley de Batasuna, pero en Cataluña no. Eso es así. A él no le gusta nada que se lo recuerden, pero es así. Zapatero, que os voy a contar, la política de distensión y de diálogo llegado a sus más obscenas extremos y dramáticas consecuencias con la aprobación de un estatuto, en fin, rampantemente inconstitucional, y pasó lo que pasó. Rajoy, ¿qué hizo? Política de distensión y diálogo. El 9N dijo que era un simulacro, que no iba a tener consecuencias jurídicas. Nosotros nos manifestamos en todas las capitales de España, no sirvió para nada. Al día siguiente, 9N se producen votaciones. Yo estaba en Barcelona, gente de colas yendo a votar, y luego el gobierno se cogió las manos a la cabeza. ¡Ay, qué ha pasado, qué ha pasado, qué horror! Fiscal general dimite, y a la semana, a los X, poquísimo, empieza la operación diálogo. Estos días ha habido como mucho ruido, poquito ruido, porque el Parlamento de Cataluña, con Torra a la cabeza, en vísperas de su reunión con Sánchez, vuelve a aprobar una moción de 9 de noviembre del 2015. Una moción que pone en marcha todo el proceso de ruptura de la legalidad. Una moción cuyos términos son abracadabrantes, si los leéis. No podéis creer lo que hay ahí. Esto es una república, estamos en proceso de transición nacional, no acataremos nada de lo que diga ningún tribunal constitucional, audiencia, tribunal español. O sea, impresionante resolución. Bien, esa resolución que se ha vuelto a aprobar ahora, sin que nadie diga nada, cuando se aprueba, que es el 9 de noviembre del 15, celebrando el año del referéndum, a la semana, 7 días, Soraya de Sáenz Santamaría, vicepresidenta y todopoderosa para asuntos catalanes, va al Congreso y le anuncia a los periodistas que ella va a iniciar la operación Diálogo y que va a abrir oficina en Barcelona. Y llega a Barcelona y tiene unas declaraciones maravillosas que la retratan bastante, que es decir, dice, voy a hacerme imprescindible confundirme en el ambiente. E inicia la operación Diálogo, cuyos resultados son pleno del 6 y 7 de septiembre con declaración y ruptura leyes transicionales, golpe a la democracia el día 1 de octubre, votaciones masivas. O sea, la política de diálogo y distensión es la única que se ha puesto en marcha y cuyos principal y más grave consecuencia no ha sido las jurídicas, sino que ha sido el desamparo absoluto de una parte importantísima de Cataluña, de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos
de allí, ¿no? Pues si os parece bien, damos paso al público para que pueda seguir con el debate. Allí hay una pregunta. Buenos días. Brillante intervención de Cayetana. Yo creo que ha tocado los puntos clave del momento presente, pero solo al final has hecho alusión a la otra pata de la mesa, que es el Partido Popular. Del PSOE yo creo que está todo dicho. Pero ¿a dónde va el PP? Yo me acuerdo de las declaraciones del exministro de Justicia, Català, en relación con el juez discrepante del caso de la Manada. Me pareció una impresentable, populista intervención, injerencia sobre la independencia del Poder Judicial. Soraya, la ínclita Soraya, parece que puede alzarse con la presidencia del PP. ¿Dónde va el PP? Sería tremendo para ellos. Ahora, si se quieren suicidar, ahora presenta a Soraya su candidatura como mejor que la de Casado, entre otras cosas, porque ella es mujer. Pero bueno, ¿y qué más da el sexo para esto? ¿Qué opina Cayetana Álvarez Toledo sobre esto? Gracias. A ver, cuando el principal argumento para el voto es lo que uno tiene entre las piernas y no lo que uno tiene en la cabeza, es que uno tiene un problema. Perdón. Luego, yo lo he escrito y lo repito. El eje de la campaña de Sáenz Santamaría es que con ella puede ganar el PP y España. Y digo, pero es que con ella ya han perdido el PP y España. Entonces no acabo de entender el eje de la campaña de Sáenz Santamaría. ¿Vale? Luego podemos entrar a valorar la de Casado, sus virtudes y sus defectos. Lo que digo es que una persona que ha sido todopoderosa, responsable del asunto más grave que tiene planteado España desde hace 10 años y de manera muy, muy notable en los últimos 5, principal responsable de ese fracaso en términos políticos, jurídicos, para España y para su partido de manera muy notable, no puede ser la solución al problema. Me parece como de cajón. Hay una cuestión como de responsabilidad política en la vida. Si a uno le sale mal la gestión y usted ha gobernado, usted ha tenido poder, ha tenido el mando sobre todo, y usted lo ha hecho mal, pues es que usted no puede pasearse por la vida diciendo conmigo va a dar una solución, creo yo. Pero luego, claro, luego están los votantes del PP, militantes, compromisarios, que dirán cada uno, tomarán sus decisiones más o menos suicidas o más o menos lo que fuera en función de intereses que a veces no son solamente los puramente intelectuales o políticos. Ahí no voy a entrar, ¿no? ¿Y qué hará el PP? Pues, en mi opinión, si Soraya es vencedora, pues Ciudadanos tendrá una inmensa oportunidad. ¿Eso es malo o bueno? Pues bien. Si yo no, las siglas al final lo importante son las ideas y los proyectos políticos. Si Ciudadanos es capaz de hacer un proyecto racional para todo un espacio político que va mucho más allá de izquierdas o derechas hoy en día, esa ya no es la división. Hoy en día estamos entre un mundo liberal, democrático y un mundo populista y nacionalista. Esa es la verdadera división. Y si Ciudadanos es capaz de hacer un discurso así, pues viva y adelante. Si las siglas están o dejan de estar. Había allí atrás una pregunta y luego había pedido la vez al Cádiz. Sí, hola, buenos días. Yo me llamo Pedro Sánchez también. Son cosas que me han quedado en la vida. Quizá a lo mejor mi pregunta podría responder mejor Joaquín, iba a decir Joaquín Sabina, Joaquín Leguina, porque yo he sido un votante socialista toda la vida, pero siempre he dicho que a mí del PSOE me echó Zapatero. Y la verdad es que estoy muy desesperanzado viendo y escuchándoos. Simplemente pues, quería recomendar pues, lecturas, por ejemplo, pues, el libro recién traducido de Marc Lillas sobre el liberal, que es un libro estupendo, que habla precisamente de esta cuestión de la política de las identidades. Estaba recordando también a John Juaristi y ese capítulo que dedica en el bucle melancólico a la vieja que se fue llorando. Yo conozco relativamente bien Irlanda y me pregunto que a lo mejor podéis responder o puede responder Joaquín Leguina. ¿Qué pasa? ¿Qué veneno tan sutil es ese del nacionalismo que impregna todo, ¿no? Yo eso conozco un poco también el País Vasco, eso es lo que me preocupa más. Y luego también hablaba Cayetana de la responsabilidad política y yo digo, ¿dónde está la responsabilidad política de personas como Susana Díaz apoyando con sus diputados a Pedro Sánchez o, por ejemplo, de José Borrell? Gracias. Cristian, ¿te parece? Sí. Cristian, empiezas tú con el veneno nacionalista. El veneno nacionalista. A ver, a mí lo he explicado antes. Yo siempre acuso al PSOE de incoherente, pero en realidad yo creo que hay una gran coherencia de fines entre el PSOE
y los nacionalistas catalanes y vascos. Esto es, creo yo, herencia del marxismo cultural. Decía Nicolás Gómez Dávila, que lo he citado antes, que Marx fue el único marxista al que el capital no volvió gilipollas. Eso es un poco aplicable al PSOE actual, ¿no? Yo creo que han entrado en una espiral es que lo ha explicado todo Cayetana, no sé por qué estoy repitiendo lo que ya ha dicho Cayetana. Están instalados en... El libro de Marlilla que tú has citado es muy bueno, es uno de los pocos izquierdistas que se puede leer hoy en día con una idea clara de hacia dónde debería caminar la izquierda. Yo, personalmente, si hubiera una izquierda así como la que define Marlilla, yo personalmente me plantearía votarlos sin ningún tipo de dudas, yo no tendría ningún problema en votarlos. El problema es que esa izquierda es muy, muy minoritaria y lo que domina ahora es la moda de las identidades. Las modas son mucho más importantes de lo que parece y tienen muchísima más fuerza de la que parecen, ¿no? Parece que sean cosas pasajeras y que, bueno, son tonterías que van a pasar, pero tienen muchísima más fuerza de lo que parecen. Entonces, me he perdido, ya no he respondido a la pregunta, pero por ahí van los tiros, que responda Cayetana. No, en eso la izquierda que describe Lila en su libro se parece mucho a la ultraderecha. Las políticas identitarias les unen en una filosofía común. La identidad está por encima del individuo y sus libertades. Entre Le Pen y los identitaristas de izquierdas, pues es que es muy similar. Y ha habido un péndulo también, es decir, la ultraderecha en Estados Unidos surge en reacción o sea, las políticas identitarias trampistas son una reacción a las políticas identitarias que se ponen en marcha de los años 70 en adelante. Digamos, hay un vínculo común. Pero solo un apunte sobre Borrell, que es uno de mis temas favoritos. Claro, cuando le eligen a Borrell, ya empieza todo un, ¡ay, qué fin, que por fin! Borrell es nuestro hombre, es la garantía, ¿no? Borrell es la garantía, qué bien estuvo. Entonces, yo estuve en la manifestación, las dos, la del 8, la del 29 fue, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente a Borrell subirse al escenario y con esa superioridad moral que tiene esa parte de la izquierda, que ha callado durante... Bueno, él se ocupó de unos papeles fiscales, hizo debates fiscales que estaban bien, ¿no? Pero que en general han aceptado que el PSC se convirtiera en lo que es una alfombra útil de todo este horror. Mandar callar a la gente, ¿no? Yo recuerdo la gente gritaba entre las consignas más populares de las masas, porque había masas en la calle, era Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión. Que no era Puigdemont al paredón, era Puigdemont a prisión, ¿vale? Era decir, Puigdemont tiene que ir a la cárcel. Por cierto, hoy los jueces alemanes lo quieren mandar por malversación, solo por malversación, menudo chiste. Bueno. Entonces, Puigdemont a prisión gritaba la gente, y Borrell decía, callar, callar. Esa cosa de como... no vayamos a tensionar, no vayamos a parecer fascistas todos, diciendo Puigdemont a prisión, ¿no? Cuando era un grito perfectamente legítimo. Bueno, eso es Borrell y eso sigue siendo Borrell. Él es, en este gobierno, coartada, en parte, de un sector que cree que Borrell es la garantía de la limpieza del partido en la defensa de los valores democráticos, y es un oportunista también. Bueno. Y francamente, si me dicen hay que confiar en Borrell para que esto no vaya el PSOE a hacer lo que va a hacer, no. Como me dicen, hay que confiar en Marlaska para que no haya indultos y presos y acercamientos, tampoco. Cristian. Sí, hay una cosa significativa con el tema de Borrell y es que Pedro Sánchez lo ha nombrado ministro de Exteriores, pero la ministra encargada de los asuntos catalanes, digamos, es Meritxell Batet, que es una nacionalista radical a ultranza que podría estar perfectamente en Junts per Catalunya o en Esquerra Republicana o en cualquier partido nacionalista catalán. Es decir, el nombramiento de Borrell, yo estoy de acuerdo con la valoración de Cayetana. Es cierto que no es el más nacionalista de los nacionalistas catalanes que hay en el PSOE, pero en realidad está en un ministerio en el que no tiene prácticamente influencia en el conflicto catalán. Simplemente él tendrá influencia en la propaganda exterior a la hora de compensar la propaganda exterior del nacionalismo en Europa o en el resto del mundo, pero no tendrá influencia directa en las negociaciones con el nacionalismo catalán. La que sí tendrá influencia directa y las condicionará será Meritxell Batet, que sí que es una nacionalista catalana radical que, como ya digo, podría estar perfectamente en un partido nacionalista catalán. Así que hay que llevar cuidado con los nombramientos porque parece que, fíjate, ha nombrado a Borrell, ¿qué caña le ha metido a los catalanistas? Bueno, sí y no.
les ha metido un poquito más de caña de la que le metería eso, Batet o Iceta, por supuesto, pero desde luego, en fin, no tiene competencias sobre la materia. Arcadi, tenías... Habéis hablado los dos, pero especialmente Cristian, de la reforma a la Constitución. Yo quería preguntaros si no creéis que en realidad eso ya es un mantra del pasado, porque posibilidades de reforma de la Constitución reales después de la ruptura drástica entre los dos partidos mayoritarios, creo que durante muchos años van a quedar completamente extinguidas. Reformar la Constitución en un sentido, digamos, real y profundo significa asegurarse 214 votos en el Congreso de los Diputados. Eso, dada la fragmentación parlamentaria española, es absolutamente imposible sin la participación de los dos partidos mayoritarios, sean los que estos partidos mayoritarios sean. O sea, es decir, tanto da que sea Ciudadanos la alternativa al Partido Popular, en cualquier caso, evidentemente, esa suma no es posible. Y me da la impresión de que ese mantra ya cumplió su función, que era la del desgaste constante de Rajoy, y que, fijaos cómo ha desaparecido, incluso en su formulación, de la propia escena política española en estos momentos. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la reforma de la Constitución es actualmente imposible. Yo creo que es imposible incluso para las partes de la Constitución que podrían ser más fácilmente reformables, no digamos ya para los capítulos esenciales de la forma del Estado. Es prácticamente imposible. Lo que sí que existe es la utilización del anuncio de la reforma para obtener réditos políticos. En ese sentido, el anuncio de la reforma de la Constitución da votos en determinados sectores y, por lo tanto, se va a utilizar exhaustivamente, pero yo diría que no va a haber reforma. Dicho lo cual, yo siempre he defendido la idea, con escasísimo éxito de crítica y de público, de que el PP es un partido socialdemócrata. Entonces, yo no me cierro completamente a la posibilidad de que pudiera haber una futura reforma de la Constitución por parte del PP y del PSOE aliados en algo que le puede interesar a la izquierda y que el PP diga, pues adelante. Yo no me cierro a esa posibilidad. Ahora mismo yo creo que la reforma, es decir, la reforma que se habla de, en fin, no sé, convertir España en una república de corte federal o algo muy parecido a eso, yo creo que es absolutamente imposible. Entonces, bueno, simplemente propaganda. Voy a traducir a Arcadi. Arcadi está preguntando por un artículo que escribió él la semana pasada. Vaya, lo siento, entonces ¿Si lo han leído? he respondido. Y mi obligación es poner en valor el artículo de Arcadi de la semana pasada, donde decía una cosa inteligente y verdadera. O sea, la vía que probablemente, entre las posibles vías, digamos, todo esto es muy poco especulativo, pero existe una vía para cargarse este invento por otro lado, ¿no? Es decir, hay distintas maneras de cargarse lo que conocemos o de hacer eso que llaman encajar a Cataluña durante un tiempo, acomodar a Cataluña. Siempre dicen acomodar a Cataluña y nunca dicen a cuáles catalanes pretenden acomodarse. Siempre digo a cuáles. Bueno, acomodar al nacionalismo catalán por otra vía, que es el artículo 92, que es una vía que Rubio Llorente exploró, sobre la que escribió muchísimo y que insistió una y otra vez en cantidad de artículos durante un tiempo. Nadie le hacía caso porque no estaba, digamos, el horno en esa época para estos bollos. Pero básicamente consistía a través del artículo 92, que es el que regula los referéndums, que el propio Estado fuera el que dijera puede haber un referéndum en Cataluña sobre una pregunta que vamos a pactar amigablemente entre nacionalistas catalanes, socios de gobierno y a su vez hacedores de este gobierno, ¿no? Esa vía existe y esa vía podría sortear la normal vía de una reforma constitucional y hacer un desaguisado por la puerta de atrás. También hay otras, ¿no? Muñoz Machado también exploró algunas, Miguel Herrero de Miñón siempre tenía también la vía de la disposición adicional, meter que Cataluña es una nación en la disposición adicional de la Constitución, en fin. Maneras de destrozar lo que se hizo razonablemente en su día hay distintas, pero la que Arcadi mencionaba el otro día, el artículo 92, es una posibilidad. Y hoy sí hay una mayoría de grupitos sumados para
para tirar adelante por ahí, ¿no? Vamos a verlo. Lo que tiene que ver, como siempre, es qué pasa del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué pasa con el PP? ¿Qué pasa dentro del Partido Socialista? Y aquí doy pie a la siguiente mesa. ¿Qué pasa si en el PSOE existe vida inteligente todavía y vida racional que sea capaz de unirse o por lo menos por la base ampliar una mayoría del espacio racional? Es decir, lo encabece Ciudadanos, lo encabece el PP con Ciudadanos fusionado, lo encabece una alianza de plataformas raras, que es lo que se va a hacer con Valls, por cierto, en Barcelona. Se va a crear una plataforma para que Manuel Valls se presente a esas elecciones, una plataforma a la que apoyarán gente, liberales, conservadores, socialdemócratas, ex-PSC, todos Ciudadanos, probablemente todo el PP, ¿no? O sea, ¿qué fórmulas para reagrupar todo eso y para impedir que estos planes, por la vía que sean, se consuman? Bueno, pues con esta pregunta yo sé que quedan preguntas pendientes, pero vamos mal de hora, lo siento. Entonces, como Cayetana ha dejado ya introducida la siguiente mesa, les pido un fuerte aplauso y les dejamos